En este video vamos a realizar el paso a paso de cómo construimos una base de datos en un motor de base de datos no SQL, en este caso MongoDB. Después de haber realizado la instalación de MongoDB, procedemos a realizar o iniciar los servicios de MongoDB. Nos dirigimos directamente a nuestro disco local C, archivos de programa, MongoDB, Server 5.0 y dentro de la carpeta bin ejecutamos el archivo mongo.exe. Cuando ejecutamos el archivo mongo.exe nos inicia los servicios de MongoDB. Al tener ya esos servicios, lo primero que hacemos o el primer comando que vamos a implementar es el comando de que me liste todas las bases de datos que yo tengo en MongoDB. Entonces es por medio del comando show. Ahí me dice que tengo una base de datos llamada admin, una base de datos llamada colegio, una base de datos llamada confi, una base de datos llamada local y una base de datos llamada pp. Por ejemplo, si yo quiero borrar esta base de datos colegio, fíjense que vamos a utilizar un comando que me permite eliminar. Para yo primero eliminar, primero tengo que estar seguro en qué base de datos estoy ubicado. Entonces yo le voy a decir acá DB. Acá estoy ubicado en una base de datos texto, ¿no? Entonces yo le digo use colegio. Al darle ese comando me está diciendo que se cambió. Voy a validar. Correcto. Ahora estamos ubicados en la base de datos colegio. Ya estando ubicado en esta base de datos colegio, yo me voy y le digo que por medio del comando use, db.drop database, abro cierro paréntesis, punto y coma, voy a eliminarlo. Y ahí efectivamente me eliminó la base de datos. Si yo ejecuto el comando showDB que me liste las bases de datos, efectivamente ya no está. ¿Dónde estoy ubicado? Estoy ubicado, bueno, colegio, pero colegio no existe porque ya lo eliminó, ¿no? Entonces, yo voy a crear una base de datos. ¿Cómo la creo? Por medio del comando use. ¿Qué quiere decir este comando? Si la base de datos está, lo que hace es ubicarla en esa base de datos. Si no está, lo que hace es crearla. Entonces voy a crear una base de datos llamada universidad. Y ahí me crea la base de datos. Si yo voy y la listo, pasa algo curioso. No está. ¿Por qué no está? Porque como la base de datos está vacía, no me muestra ningún registro. Pero si yo le digo acá debe, a ver dónde estoy ubicado, me dice que estoy en la base de datos que universidad. ¿Vale? Ahora, lo primero que vamos a hacer es insertar un registro en la base de datos. ¿Cómo vamos a realizar un registro? ¿O cómo vamos a registrar nuestro primer registro? Vamos por medio del comando db. Recuerden que aquí la base de datos de Mongo o la no SQL ya no utiliza tablas, sino utiliza colecciones. Entonces yo le digo db, o sea, a la base de datos donde estoy ubicado, o sea, universidad, digo que va a crear una colección llamada estudiantes y le digo insert one. ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer un registro. Y acá le doy los datos respectivos que va a tener ese registro. Le digo que va a tener entonces por nombre, doble comilla, le digo que Juan puede ser, cierro comilla, y le voy a agregarle otro parámetro, o otro campo. Una edad puede ser. Y digo que la edad es 34, por ejemplo. Entero, entonces lo hago así, cierro llave, cierro paréntesis. Ejecuto. Entonces acabamos de crear nuestra primera acción del CRUD, que es el insertar datos. Y aquí me está diciendo que me creó para ese insert este ID. ¿Cómo lo listo yo? Bueno, ahora sí yo hago el comando showDB, ahora sí figura la base de datos universidad. ¿Por qué? Porque ya tiene registros. Pero yo como observo los registros que tiene la colección estudiantes, pues fácil. Yo le digo que db, o sea, a la base de datos universidad, en la colección estudiantes,
me hace el método fin. Este sería para nosotros el método en SQL select asterisco from. O sea, tráigame todos los registros que tiene esa tabla estudiantes. En este caso, en MongoDB, tráigame todos los registros que tiene la colección estudiantes. Y me trae esa respectiva colección. Si yo quiero ingresar a otra colección, pues puedo reutilizar los comandos y decirle acá que voy a grabar ahora uno que por nombre es María, podría ser. Y la edad la cambio aquí también, le digo que ya no es 34, sino es 20. Me ubico en el final y le digo Enter. Si yo voy listo de nuevo, efectivamente me salen los dos registros que he ingresado. Ahora vamos a hacer nuestro comando de modificar. Para modificar un registro, utilizamos el método llamado replace one, muy parecido al insertar. Entonces le decimos db a la base de datos universidad, a la colección estudiantes, utilizamos el método replace one, o sea, vamos a modificar un registro. ¿Qué registro vamos a modificar? Tenemos que especificarle cuál primero. ¿Cuál? Entonces, el que tiene por nombre, entre comillas, nombre, le digo el nombre. Voy a decirle que el que tiene por nombre Juan. El que tiene por nombre Juan, pero tiene que ser la J mayúscula exactamente, tal cual como está guardado. Entonces, a ese registro que tiene por nombre Juan, lo va a cambiar por los siguientes datos. El nombre nuevo va a ser Pedro, por ejemplo. Y la edad va a ser 18 años. Cierro acá y cierro el paréntesis. Correcto, le doy Enter. Ahí me dice que ahí hago un error porque mire lo que pasó. Aquí le coloqué un punto de más. Fíjense que nos ayuda exactamente tal cual con un motor de SQL. También me muestra cuando yo tengo en el código algún espectro, algún error que no puede ejecutar dicha sentencia. Me está diciendo ahí que efectivamente había un punto que le había colocado de más. Ahora sí lo vi Enter. Y correcto, ahí me salió que fue un éxito y modificó un registro. Si yo hago ahora el método listar de nuevo, ahora tengo dos registros, uno que tiene por nombre Pedro, otro por nombre María. Ahora yo quiero borrar un registro. Ese sería el último comando, que es el de eliminar. Muy parecido, acá es el comando delete. Entonces, por medio del comando delete, yo borro un registro. Entonces, le digo que a la base de datos universidad, la colección estudiantes, el método delete one, vamos a eliminar ¿cuál registro? Entonces, eliminamos el registro que tiene por nombre, en este caso, ¿por nombre qué? Les digo que tiene por nombre, por ejemplo, María. María. Y cierro la llave y cierro el paréntesis. Acá entonces voy a eliminar un registro, el que por nombre tiene nombre María. O sea, debería eliminarnos este que tiene ID 93. Y voy a ejecutar el comando. Fue exitoso la eliminación del comando. Y si yo voy a realizar el respectivo comando para listar, efectivamente ya no figura y me eliminó el comando. ¿Correcto? Los invito a revisar toda la temática del componente para reforzar aún más esos conocimientos de lo que es la base de datos no SQL.